Buenos días. Creo que una anterior oportunidad de trabajo, ¿no? Me parece, ¿no? Sí. No problema. Exactamente. Bien, buenos días. El día de hoy vamos a ver la clase de acto administrativo. Primero quería saber, ¿ustedes ya han visto de manera previa acto administrativo? ¿Han visto, por ejemplo, requisitos de validez, nulidad, o recién van a entrar a la clase de acto administrativo? Recién. Iba a una licenciatura de la universidad, Ya. pero después no lo hice. No, me refiero en este diplomado. ¿Ya llevaba la anterior? Hay 50 de la Un poquito de registro de validez, creo que. Registro de validez. No, no interesamos, ¿no? No, No vimos como que lo mencionamos. Ok, ya. Entonces, la clase de hoy vamos a revisar los aspectos más importantes del acto administrativo. Justamente, este es un poco el temario que vamos a ver en la clase de hoy día. Vamos a ver cuál es la definición del acto administrativo, y aquí no solamente vamos a ver la definición legal, sino también lo que nos dice la doctrina al respecto, ¿no? Aquí hay, ya le dando un poco las ideas, ¿no? En el caso administrativo hay dos ideas que son fundamentales. Uno, que es una declaración, digamos, por parte del Estado, ¿no? Donde se manifiesta la voluntad por parte del Estado, y por otro lado es un acto unilateral. ¿De acuerdo? Quedémonos con esas dos ideas al principio. Vamos a ver los requisitos de validez, en este caso, son 5 los requisitos de validez, vamos a desarrollar cada uno de ellos. La forma de los actos administrativos, vamos a revisar aquí también de manera complementaria la motivación y el objeto del acto administrativo. Los vicios no trascendentes, ¿no? Que son aquellos por los cuales uno, digamos, la propia administración pública podría remediarlos o subsanarlos. ¿De acuerdo? La nulidad de los actos administrativos, que tiene que ver con aquellos requisitos que sí afectan directamente, ¿no?, a los componentes de validez del acto administrativo, la eficacia del acto administrativo y finalmente la ejecutoriedad de los actos administrativos. ¿Ok? Antes de entrar a la clase, ayer se ha publicado el texto único ordenado, ¿no?, de la LEPAC, de la EPAG, ¿de acuerdo? Este texto único ordenado, pregunta de concepto, ¿es una norma? ¿Qué cosa es? ¿Qué clasificación le podemos dar a esta? ¿El tubo es una norma? ¿Qué dice? ¿Tiene algún rango dentro de la escala jerárquica? Así es. Entonces, por lo tanto, ya llegamos al acta, digamos, normativo, pero las reglas son procedimientos que se realizan en una unidad pública. Ya, pero no me está respondiendo la pregunta. ¿Es una norma? En todo caso, vamos por otro lado. Si tenemos, digamos, como norma, como ser un mandato jurídico que tiene que participar de la fuerza del Estado, obviamente lo sería, ¿no? Porque lo que regula son simplemente procedimientos, ¿no? Claro, hay formalidades que hay que cumplir, pero yo creo que hay una diferencia, o sea, como no está claro, ¿no? Vamos a complementar lo que tú estás comentando. No es una norma, es una compilación. ¿De acuerdo? No tiene la categoría de una norma, de un reglamento, de un decreto legislativo o de una ley. Lo que hace simplemente es compilar un conjunto de disposiciones que están establecidas en una ley o un decreto legislativo, por ejemplo. Y el instrumento por el cual, en este caso, se aprueba, al ser un reglamento, ¿no?, es un decreto supremo. Eso está establecido en la ley orgánica del Poder Ejecutivo. ¿De acuerdo? Entonces, quedémonos con esa idea de autores. No es una norma, ¿ok? Es una compilación de un conjunto de disposiciones que finalmente lo que hacen es sistematizar, ¿no? Le dan unicidad, en este caso, a un conjunto de disposiciones. Y claro, en este caso es mucho más evidente. ¿Por qué? Porque la LEPAG, ¿no?, ha tenido en octubre, me parece, el año pasado, la última modificatoria, que es la ley 14, el decreto legislativo 1472, si mal no recuerdo.
el 1272, ¿no? Esta modificatoria, este decreto legislativo justamente se dio en el marco de esta delegación de facultades, ¿no? Que el Congreso le otorgó al Ejecutivo, ¿no? Y dentro de ellos estaba el aspecto de simplificación y ordenación de los procedimientos que tienen que ver con la ley de procedimiento administrativo general. ¿Ok? Entonces, quedémonos con ese día. Entonces, ayer se aprobó justamente el tubo de la LPAG, ¿no? Y lo que hace en este caso es sistematizar ya la modificatoria que había tenido esta norma. Bien, entonces, entremos al tema, ¿no? El acto administrativo. La definición legal es bastante clara en nuestro ordenamiento jurídico, ¿no? Y aquí lo que podemos recoger es básicamente hasta 3 ideas que son fundamentales y que son los componentes justamente del acto administrativo. En este caso es una declaración de una entidad entendida como aquellas entidades que están comprendidas en el artículo 1 de la ley LPAG, que son todas las entidades, ¿no? Que son parte del Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial, aquellas entidades privadas o agentes privados que en virtud, digamos, de un contrato de concesión, ¿no? Digamos, realizan o explotan un servicio público, ¿de acuerdo? Estas también están comprendidas en la LPAG. Entonces, cuando hablamos de entidades, son todos aquellos conjuntos de entidades, ¿no? Si mal no recuerdo, en una clase que tuvimos, justamente se le explicaba que hay entidades privadas, ¿no? Que actúan como autoridad administrativa. Por ejemplo, el típico caso, ¿no? En este caso de los servicios públicos, llámese telecomunicaciones, electricidad, saneamiento, infraestructura de transporte público. Por ejemplo, en el caso de Telefónica, por ejemplo, ¿no? Telefónica, digamos, en virtud de un contrato de concesión, ¿no? Explota el servicio de telefonía móvil, telefonía fija, banda ancha, internet, entre otros servicios. Entonces, en virtud de este contrato de concesión, ¿no? Cuando hay un reclamo, digamos, por algún servicio que preste, en ese caso Telefónica, llámese por ejemplo el tema de facturación, calidad, cobros indebidos, entre otros aspectos, esta entidad, ¿no? Que es parte de este contrato de concesión, actúa como una autoridad administrativa en primera instancia, resolviendo el reclamo, por ejemplo, ¿no? Aquí no le ha ocurrido que, por ejemplo, tiene un reclamo por alguno de estos aspectos que le estoy mencionando, ¿no? Y va en primera instancia de Telefónica, que es el agente privado, concesionario, que actúa en este caso particular como una autoridad administrativa en primera instancia. Y luego, digamos, hay un tribunal en el seno de los organismos reguladores que actúan ya en segunda instancia. Entonces, estos agentes privados también actúan como entidades administrativas, ¿ok? Y también aquellas que son, digamos, los programas adscritos, por ejemplo, a los ministerios, también ellos están regulados, o en todo caso les aplica, en este caso, la LPAG. Entonces, estas entidades son este conjunto de entidades que están mencionadas en el artículo 1 de la LPAG. Y actúan en el marco de normas de derecho público. ¿De acuerdo? Si volvemos al caso de Telefónica en Perú, en virtud de este contrato de concesión, es que, digamos, se sujetan al ordenamiento jurídico en materia de derecho público. Para el sector particular, telecomunicaciones, puede ser para otros sectores también, por ejemplo, infraestructura de transporte público, ¿de acuerdo? O saneamiento, o gas, o electricidad, ¿no? Y el otro aspecto fundamental es que tiene un efecto, o recae un efecto jurídico sobre los intereses, obligaciones o derechos de los administrados. Lo que digamos, los ciudadanos de a pie podría ser, o también podría ser en este caso los agentes, las propias municipalidades, las propias entidades a las cuales a veces también son parte, en este caso, como administrados. ¿Ok? Ustedes han visto ya la parte correspondiente a lo cuales son los agentes del procedimiento administrativo. En este caso estamos hablando del administrativo por un lado, el administrado y el tercero con legítimo interés, ¿verdad? ¿Han visto? Todavía no. Entonces, adelantando un poco las ideas también, ¿no? Entonces, estamos hablando de los administrados, ¿de acuerdo? Por un lado, la autoridad administrativa, ¿no? Y por otro lado, la figura también del tercero con legítimo interés, ¿de acuerdo? Entonces, esto es más o menos cómo está diseñado
cuál es el arreglo legal que ha diseñado la LPG respecto del acto administrativo. ¿Okay? La propia ley lo que nos dice es qué actos no son actos administrativos. Por ejemplo, y veamos esto a través de ejemplos. La emisión de un reglamento en el seno de una autoridad administrativa constituye un acto administrativo. Teniendo en cuenta los conceptos o los componentes del acto administrativo que hemos señalado, la definición legal, ¿consideran ustedes que un reglamento, por ejemplo, un reglamento de calidad, no sé, se me ocurre, de agua servida, por ejemplo, el SUNAS, que es el que regula el tema de saneamiento de agua potable, constituye un acto administrativo? ¿Por qué no? ¿Por qué sí o por qué no, en todo caso? Porque el acto administrativo tiene efectos individualizados, ¿no? Los regulares, los tratamientos son generales, ¿no? Exactamente, eso es. ¿Okay? Cuando hablamos de un reglamento, cuando hablamos de una disposición reglamentaria, lo que hace es extiende los efectos, ¿de acuerdo?, a un conjunto abstracto de administrados. ¿Okay? En este caso no. En el acto administrativo, digamos, hay un efecto individualizado, ¿okay?, que no supone, digamos, el hecho de que sea una sola persona, puede ser un conjunto determinado de personas también, ¿ok? Hay que tener en cuenta también eso. La idea es que sea un conjunto o un administrado individualizado o administrado que estén plenamente determinados, ¿ok? ¿Qué cosas no son actos administrativos entonces según la LPAG? Es el artículo 1, numeral 2. Los actos de administración interna, por ejemplo. Ya hemos señalado hace un rato, el tema del reglamento, por ejemplo, podría ser, ¿no?, que están básicamente destinados a organizar o hacer funcionar sus propias actividades o servicios, ¿no? Y claramente estos actos son regulados por la propia, en este caso, entidad, con sujeción también a la disposición del título preliminar. Cuando se refiere a este aspecto es que los actos de la administración interna, que son actos en este caso distintos de los actos materiales de la entidad, vamos a ver, por ejemplo, ¿qué actos son actos materiales de la entidad? Se refiere a que la parte del título preliminar, llámese, en este caso, la regla de superioridad del LPAG o los principios son aplicables también a estos actos de administración interna. ¿Ok? Eso es importante tener en cuenta. Recuerden ustedes que cuando revisamos, cuando ustedes han revisado en este caso la disposición del título preliminar, ¿de acuerdo?, lo que nos dice es que la autoridad administrativa no deja de administrar justicia en materia administrativa. ¿Ok? Para esto, ¿se vale de qué? De los principios. Recordemos que los principios que están establecidos en el título preliminar no solamente constituyen parámetros para poder interpretar, sino también cubren vacíos que no están contemplados, por ejemplo, en disposiciones, digamos, específicas, o la ley específica. ¿Ok? Entonces, hay un dato clave que yo les he comentado, que es la regla que establece, que creo que también ya les había comentado en ese momento, la regla que establece la LPAG, ¿no? ¿Cuál es la regla, doctores? Y esto se aplica no solamente a los procedimientos, al procedimiento regular, que establece esta norma, sino también a los procedimientos administrativo sancionador y al procedimiento trilateral, ¿de acuerdo? La norma anterior señalaba que estos procedimientos, el procedimiento administrativo sancionador, el procedimiento trilateral, eran procedimientos especiales, ¿no? Y en efecto, ¿no?, la doctrina, en este caso, sí considera que estos dos procedimientos son procedimientos especiales. Vamos a ver luego por qué, si nos da un poquito de tiempo, porque esto básicamente corresponde al tipo de procedimiento. Pero la pregunta es, esta regla de superioridad
que aplica no solamente a los procedimientos tradicional o regular. Esta regla de superioriedad que yo les comentaba aplica no solamente a los procedimientos tradicionales o regulares, es decir, aquellos que están sujetos a los procedimientos de aprobación automática, procedimientos sujetos a silencio administrativo positivo y silencio administrativo negativo, que son los procedimientos de evaluación previa. No solamente esa regla aplica a este tipo de procedimientos, sino también al procedimiento administrativo sancionador y al procedimiento trilateral. ¿Ok? ¿Y qué cosa implica, doctores, esta regla de superioriedad que establece la LPAG? Un punto, a ver si... ¿Recuerdan ustedes? Esto creo que les expliqué también en los introductores, de manera muy específica. ¿Recuerdan? Que todos los procedimientos tienen que estar regidos por las garantías que dan esos principios. Tibio. Está lejos. Cuando estamos en el marco de un procedimiento administrativo sancionador, ¿qué norma aplicamos? La norma especial. ¿De acuerdo? Y si hay algún vacío, o hay alguna disposición, o alguna situación que no está regulada en esa norma especial, ¿a dónde la vamos? Claro, es la regla de superioriedad que implica que las normas, las disposiciones de la LPAG en estos tres procedimientos se aplican de manera supletoria. ¿Ok? Primero es la regla especial. Y esto parte también de un principio constitucional. ¿Qué es lo primero que se aplica? La norma especial. ¿De acuerdo? Entonces, esto es fundamental, doctores. ¿Ok? Porque cuando evaluamos en distintos contextos, por ejemplo, quien por ejemplo ejerce en libre profesión, o quien de repente asesora, o quien es de repente autoridad administrativa, etcétera, ¿de acuerdo? Lo que tiene que tener en cuenta en materia administrativa es esto. ¿Ok? Adicionalmente, la LPAG señala que no son actos administrativos los comportamientos y actividades materiales de las entidades. ¿Qué comportamientos, por ejemplo, o actividades materiales? Cuando vía resolución de alcaldía o disposición de la alcaldía, básicamente el acto administrativo por excelencia, en este caso de las municipalidades, es la resolución de alcaldía, ¿no? Digo como máxima instancia, ¿no? Establece, digamos, un mandato de que el recojo, por ejemplo, de la basura ya no va a ser dentro de una hora determinada, sino se va a modificar hacia otro horario. Eso, por ejemplo, constituye un acto material. ¿De acuerdo? Eso es un acto material que es distinto de un acto administrativo. Comportamientos que pueden en este caso también tener las entidades o autoridades administrativas es en el marco de un propio procedimiento también. ¿De acuerdo? Por ejemplo, el disponer que en este caso la lectura no se dé los expedientes o de los informes, ya no se den, ustedes saben que era por el BAC, ¿de acuerdo? Basta que el administrado solicite, digamos, el lector del expediente o la copia de los expedientes y el funcionario está obligado digamos, a proporcionarles este tipo de documentación que solicita. ¿De acuerdo? Entonces, disponer, por ejemplo, que no se da en tal hora no es negar el acceso a este derecho. Ese es un comportamiento, por ejemplo, de un procedimiento. Podría ser. Estamos hablando de regular el acceso, ¿no? en este caso, al acceso a expedientes o a documentos
que se pueda solicitar. Entonces, esto es un poco lo que nos dice la LPG respecto al acto administrativo. Pero que nos dice un poco la doctrina, ¿no? Y siempre es bueno tener tener este sustento, tener este fundamento de lo que es lo que me dice la doctrina respecto al acto administrativo. Y aquí yo les mencionaba que hay dos temas que son fundamentales y que la doctrina ha identificado, ¿no? Digamos, como componentes esenciales, en este caso del acto administrativo. Uno, que es una declaración, es una manifestación, ¿de acuerdo? En este caso, de la autoridad administrativa. Y por otro lado, como les comentaba, que es un acto unilateral. ¿Ok? En este acto unilateral, y eso lo vamos a ver un poco más adelante, y tiene que ver con el carácter ejecutario del acto administrativo, es que para que este acto administrativo, es decir, para que esta declaración surta sus plenos efectos, no se requiere de que venga acompañado de un mandato judicial o de una disposición, digamos, que sea regular por la propia autoridad administrativa. Es en base al carácter ejecutario del acto administrativo que, digamos, tiene esta fuerza plena de cumplimiento de sus efectos. Claro está. ¿Ok? Y en ese sentido, cuando hablamos de carácter ejecutario, ¿no? Lo que estamos mencionando es que básicamente todos los actos administrativos tienen este carácter ejecutario. Es decir, que por el propio hecho de que haya sido emitido por una autoridad administrativa que respete o que tenga en cuenta estos principios de validez, ya de por sí es un acto que debe surtir sus plenos efectos. Entonces, la doctrina, cuando habla de declaración, vamos a verlo aquí a través de lo que nos dice tratadista, es muy conocido, ustedes pueden haber leído documentos seguramente en la universidad, ¿no? El acto administrativo, señores, es una declaración entendiendo por tal un proceso de exteriorización intelectual, no material, que toma para su expresión y comprensión datos simbólicos del lenguaje hablado o escrito y signos convencionales. ¿Ok? Y esto lo vamos a ver un poquito más adelante cuando hablemos de formas del acto administrativo, ¿no? Porque lo que hace la LEPAG en este caso es establecer en principio o señalar en principio que el acto administrativo es un acto escrito, ¿verdad? Es lo que nos dice, es un acto escrito que tiene que tener determinadas características. Es decir, el órgano o la autoridad que lo emitió, en la fecha, el lugar, el objeto del acto administrativo y cuáles son, cuando se notifica, los recursos impugnatorios que se pueden en este caso interponer ante este acto administrativo. ¿Ok? Pero también lo que hace la LEPAG es abrir, digamos, el panorama y señalar que en aquellos casos en los que la propia norma que establezca el procedimiento puede señalar que un acto administrativo no necesariamente tenga que ser escrito, con lo cual uno puede interpretar, usted sabe que de hecho se puede interpretar, ¿no? Dentro del ordenamiento jurídico, se puede entender que también un acto administrativo no solamente está contenido por excelencia en una resolución, ¿de acuerdo? Sino también en una carta emitida por la autoridad competente, digamos, respetando el procedimiento regular, con la competencia y todo lo demás de los requisitos que establece. ¿Ok? Entonces, tengamos esto en cuenta también, ¿ok? Que un acto administrativo no necesariamente debe estar o está contenido en una resolución, ¿ok? Puede ser en una carta. La idea es que los requisitos que establece, los requisitos de validez, estén, digamos, subsumidos dentro de este acto administrativo que se emite. Se atiende principalmente, señala también el tratadista, a la voluntad declarada, al resultado jurídico objetivo emanado de la administración con fuerza vinculante por el imperio de la ley. Entonces, nosotros señalamos hace un momento que los actos administrativos tienen carácter ejecutario, es decir, que por el hecho de que hayan sido emitidos por la autoridad administrativa, investida en este caso de la competencia, respetando el procedimiento regular, con un objeto definido, etc., digamos, por el hecho de haber sido emitido de esa forma, ya es ejecutario, debe o tiene que cumplir sus plenos efectos para los cuales
emitido. ¿Ok? Pero detrás de eso, doctores, hay un concepto mucho más potente, ¿no? Que atraviesa toda la administración pública. Y claro, a través del acto administrativo. ¿Cuál es ese concepto? ¿De acuerdo? ¿De dónde nace esta declaración, esta manifestación de voluntad por parte de la autoridad administrativa? Del ius imperio, ¿de acuerdo? Y el ius imperio se desagrega en diversas, llamámoslo así, manifestaciones, porque hay ius imperio no solamente para emitir actos administrativos, sino también hay ius imperio ¿para qué? Para poder sancionar, para poder supervisar, para poder resolver una controversia o un reclamo. ¿Ok? Este es el concepto clave, ¿no? La potestad, llamémoslo así, la facultad, del cual goza, en este caso, el Estado, ¿no? Para poder, digamos, desagregar un conjunto de facultades o competencias. En el caso particular del acto administrativo, para poder manifestarse, ¿de acuerdo? Para poder declarar algo, para poder ordenar algo. ¿Ok? El otro concepto clave que señala en este caso la doctrina es también la unilateralidad. ¿De acuerdo? Es decir, la autoridad administrativa, investido de este ius imperio, ¿no? Emite un acto unilateral por su propia facultad, ¿no? Tiene la competencia para poder, digamos, emitir un conjunto de actos. Y lo que nos dice aquí el mismo tratadista Roberto Dromi es que el acto administrativo, la emanación y contenido de toda declaración depende de la voluntad de un solo sujeto de derecho. El Estado o ente público no estatal, en su caso, el ente público podría ser, si queremos hacer la analogía, ¿no? El caso que les comentaba yo, de aquellos agentes privados que en virtud de un contrato de concesión o de un régimen, digamos, de régimen público, ¿no? Actúan como autoridad administrativa. Y bien nos señala también Dromi, se excluye del concepto de acto administrativo de los contratos, ¿de acuerdo? Que tienen un régimen jurídico específico. ¿Y por qué se excluyen los contratos? Ya si quisiéramos pensar al revés, es decir, el contrato tiene sus componentes, sus características básicas. Por ejemplo, si hablamos de un contrato de concesión, estamos hablando dentro de normas de derecho público, ¿de acuerdo? Buenos días. Buen día, adelante. Gracias. Vayamos pensando un contrato de concesión, a ver, no sé, de una minera, por ejemplo, de un recurso natural. A ver, vayamos pasando la idea, ¿no? A ver. En un contrato de concesión, simplemente como un instrumento contractual, lo que hay son, en este caso, partes, ¿verdad? Aquí, en principio, no hay una manifestación unilateral por parte del Estado. Por ejemplo, si, el contrato de licitación, por ejemplo, de la banda del proyecto hidroeléctrico, en virtud del cual
las empresas operadoras brindan los servicios de telecomunicaciones. Por ejemplo, en este control de posesión, las partes, si bien es cierto, el Estado, digamos, establece a través de un contrato único, de posesión única, digamos, cuáles son, en este caso, las obligaciones, la tarifa que tiene que pagar, las cláusulas de resolución, de controversia, etc. Lo que es cierto es que siempre hay una especie de negociación, donde ambas partes tienen una cuota, o poseen una cuota de poder, ¿verdad? Entonces, no hay una manifestación unilateral, como ustedes pueden ver, ¿ok? Y claramente en el acto administrativo sí lo hago, ¿de acuerdo? Y claro, estos contratos de posesión tienen un régimen específico, por supuesto, ¿no? De hecho, el propio Estado, el concedente a través del Ministerio, lo que hace es se reserva, ¿no?, la facultad o la potestad para poder resolver el contrato, ¿no? Y por otra parte, por la parte del concesionario, ante el hecho de que haya rompimiento del equilibrio económico-financiero, también puede solicitar, en este caso, se le pague la penalidad correspondiente, si está establecida así en el contrato de concesión, o la resolución a favor del concesionario. ¿De acuerdo? Entonces, como ven, esto tiene componentes totalmente distintos para hacer una comparación posible con el acto administrativo. Y claramente también respecto del reglamento, como lo hemos señalado, ¿no?, respecto del acto administrativo. Finalmente, lo que nos dice Dromi es que la declaración tiene que ser unilateral, ¿no? De ahí que el contrato administrativo no sea un acto administrativo, ¿no? Ya lo está señalando claramente. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Doctores? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Porque de aquí entramos a lo que establece ya, digamos, el cuerpo articulado de la LPAG, ¿no? Que ya es un poco, digamos, cuáles son los requisitos de validez, ¿no? Nulidad, la forma del acto administrativo, la motivación, entre otros aspectos. Bien, entonces, continuemos. Vamos a empezar aquí y luego retroceder. ¿Okay? El tema de la persona que me ayuda con las presentaciones que ha hecho. Bien. ¿Cuáles son las formas de los actos administrativos? Y ya de alguna forma hemos señalado en el medio, ¿no? Lo que señala en este caso en la LPAG es que debe expresarse por escrito. Esa es la regla general. ¿Ok? Entonces, la regla general es que sea por escrito. Y normalmente a través de qué, doctores? ¿Cuál es el instrumento a través del cual se emite un acto administrativo? ¿Recuerda? ¿Alguien trabaja en la administración pública? ¿Ha trabajado? ¿Piensa trabajar? Todos son, digamos, ejercicios de libre profesión. Por lo general es una resolución. Exactamente. Una resolución. ¿Ok? Diferenciemos bien el instrumento y el propio acto, ¿verdad? La resolución es el instrumento del cual se emite el acto administrativo, ¿no? Y el acto administrativo tiene su propio contenido, ¿no? Que puede declarar, ordenar, etc., regular. Esta es la regla general. Y lo que les comentaba, salvo que por naturaleza y circunstancias del propio caso, ¿no?, el ordenamiento jurídico haya previsto otra forma, siempre que permita tener constancia de su existencia. Un concepto que también es importante y que ustedes deben tener en cuenta, el ordenamiento jurídico. ¿De acuerdo?
¿El ordenamiento jurídico está compuesto de qué? ¿Por qué normas? Nuestra norma constitucional, en primer lugar, ¿de acuerdo? Nuestra ley, ¿no? Las normas con rango de ley, ¿no? Los reglamentos, ¿no? Los precedentes administrativos y los pronunciamientos que tienen esta característica de que prevalecen en el tiempo, ¿no? ¿Ok? La jurisprudencia también, por supuesto. Entonces, cuando el artículo 4.1 de la LPG nos dice de que por circunstancias del caso del ordenamiento jurídico haya previsto otra forma, lo que nosotros tenemos que hacer como buenos operadores del derecho o como buenos abogados es no solamente revisar la norma, la ley específica, ¿ok? Existe un conjunto de normas que están dentro del ordenamiento jurídico que también pueden establecer para el caso, para este sector, por ejemplo, que se emita un acto administrativo de distinta forma. ¿Ok? Entonces, es importante que tengamos eso en cuenta, doctores. ¿Por qué? Porque usualmente y regularmente, por lo menos, digamos, en la experiencia que yo he tenido, en la experiencia práctica, es que lo que dice la administración pública no está en mi norma específica, yo no lo puedo hacer. El acto administrativo se emite por una resolución y se acabó. Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta, volviendo a la idea, es que frente a esta disposición que establece la LPG, nosotros tenemos que revisar el ordenamiento jurídico del sector, por supuesto, ¿no? Y verificar si efectivamente, ante la imposibilidad que puede ocurrir de emitir un acto administrativo y una resolución, podemos hacerlo de otra forma. ¿Ok? Tengamos en cuenta eso, es importante. Eso implica ver, digamos, el ordenamiento jurídico en sí mismo, no solamente la norma legal. ¿Ok? Y claro, siempre que permita tener una de su existencia, es obvio, ¿no? Es bastante obvio. Ok, entonces ya sabemos cuál es la regla general, y cuál es la excepción. ¿Ok? Evidentemente hay características o requisitos que deben contener, en este caso, el acto administrativo. Y entre ellos, algunos de ustedes tienen la LPG en la mano, tuvo que ser aprobada ya. ¿No tienen? Ya, ok. Entre las características, en este caso, que debe contener el acto administrativo es, por ejemplo, la fecha, ¿no? El nombre del órgano que digamos que esté emitiendo el acto, en este caso, cuál es el objeto del acto administrativo, ¿no? Y cuando se notifica, como lo mencionaba hace un momento, cuáles son los recursos que se pueden interponer ante este acto administrativo. ¿Ok? Ahora, y esta es una disposición que también se da, digamos, muy frecuentemente, ¿no? Y que, por ejemplo, cuando se deben emitir varios actos administrativos de la misma naturaleza, ¿ok? Podrá ser empleada firma mecánica o integrarse en un solo documento bajo una misma motivación, ¿no? Entonces, aquí estamos hablando en un marco de un procedimiento. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, si estamos evaluando, por ejemplo, un conjunto de investigaciones en materia de protección al consumidor, ¿no? Y estas investigaciones corresponden a un propio sector, a un solo sector, por ejemplo, que es en materia de educación, llámese, por ejemplo, ¿de acuerdo? Y hay un solo administrado al cual se le estén investigando diferentes conductas en materia de educación, ¿no? Lo que yo puedo hacer es integrar un solo documento bajo una misma motivación y emitir el acto correspondiente. ¿Ok? Lo mismo podría ocurrir de repente en materia de banca y seguros, de repente,
no sé, en una serie de sectores donde claramente se pueda advertir que estamos actos administrativos de la misma naturaleza. ¿Ok? Y teniendo en cuenta en este caso la definición de acto administrativo, individualizando a los administrados sobre los que recaen los efectos del acto. Podría ocurrir que en estas investigaciones, por ejemplo, que son, digamos, de la misma naturaleza, es decir, que corresponden a un mismo aspecto. Por ejemplo, si yo en materia de educación, volviendo al ejemplo, lo que quiero es investigar la conducta referida a que si es que el colegio de repente ha cobrado un concepto distinto a lo que permite la ley de educación, es decir, paréntesis, lo que puede cobrar un colegio solamente son 3 conceptos. ¿Ok? 1, cuota de inscripción; 2, matrícula; y 3, pensión. No puede cobrar 4 conceptos. ¿Ok? Cierro paréntesis. Y si la investigación está referida a esos aspectos, para 2 o 3 administrados, claramente yo puedo integrar en un solo documento, ¿no? Bajo una misma motivación, este acto administrativo. ¿Ok? Creo que quedó más claro con eso, ¿no? Ahora que está de moda bueno, que ya se viene en el tema de los gastos de campaña escolar, ¿no? Hay una campaña muy fuerte, abriendo paréntesis aquí. Yo hasta hace muy poco, hasta hace una semana, he estado, digamos, en Indecopi, justamente en temas de protección al consumidor. Actualmente estoy, digamos, en otra entidad. Hay una campaña muy fuerte en Indecopi en materia de supervisión para este tema digamos, de prácticas que realizan los colegios, ¿no? Y aquí lo que está haciendo Indecopi básicamente no es un chévere, o sea, es que Indecopi lo que está haciendo hasta hace un año y medio es adelantarse, dar un paso adelante ante prácticas que puedan ocurrir como las que yo les he mencionado, por ejemplo. Y lo que está haciendo son campañas de impacto. Es decir, bajo una muestra representativa de colegios a nivel nacional, yo las investigo, las superviso, emito el informe correspondiente, lo paso a los órganos ejecutivos, ¿no? Y advierto ya determinadas conductas y le doy una señal, porque básicamente lo que se ha recogido, la muestra que se ha recogido, básicamente casi todos los colegios están, hablando de 18 colegios más o menos que están cumpliendo con esta normativa. O lo que es peor, ¿no? Conductas relacionadas a bullying, ¿no? Y aquí es importante también que tengan en cuenta que el bullying no se da entre profesor y alumno, el bullying es entre pares, es decir, entre alumnos, y tiene además que ser una práctica recurrente. ¿Ok? Para eso, digamos, también se ha trabajado en lineamiento con el Ministerio de Educación, estableciendo cuáles son las medidas que tienen que adoptar los colegios privados frente a este tipo de prácticas. ¿Ok? Entonces, Doctor, bajo ese concepto que tiene 3, la institución puede cobrar solamente la pensión. 3 conceptos, nada más. 3 conceptos. Sí. ¿Hasta qué punto puede cobrar un colegio una institución? ¿Se rige por interés? La inscripción o la cuota de inscripción está regulada en la Ley General de Educación y en su reglamento. ¿Okay? Es más, hay una norma que no recuerdo ahora, una disposición específica que habla de protección de los intereses económicos de los padres de familia. Entonces, bajo esa norma es que se establece esta prohibición expresa. Si se incumple esta prohibición, en este caso inmediatamente le copio, ¿no? Y se inicia la investigación. Y como es una obligación o un mandato legal tácito en el cual no hay nada que interpretar, no hay nada que... Se hace la evaluación y se emite el informe al cuerpo colegial para que emita la resolución correspondiente. Entonces, sí. Podemos hablar de instituciones educativas. En el caso de una institución educativa pública, bueno, como sabe, la matrícula debe ser gratuita. Así es. Hay colegios públicos donde hay una cuota de pago que a veces las condiciones, si no
paga la baja no puede matricularse. En ese caso, el padre de familia puede recoger el copia. Esa es una buena pregunta y va a aclarar muchas cosas. Recordemos que el Estado a nivel general, y así lo establece también la Constitución, para ir bajando un poco, habla del rol subsidiario que tiene el Estado. ¿De acuerdo? Es decir, no puede entrar, digamos, en aquellos sectores o aquellos aspectos de sectores de la economía donde sí se entiende que hay, digamos, o el Estado lo ejerce a través de, digamos, actividades planificadas, o por otro lado, digamos, hay una demanda potencial. ¿Ok? Para el primer caso, en el caso donde el Estado ya planifica y establece que la educación es pública y todo lo demás es gratuita, ahí le complementa. Es decir, en ese tipo de reclamos, quienes tienen a cargo la supervisión, la fiscalización, son las unidades, las OGEL. Ellos son los que verifican, supervisan, fiscalizan y finalmente se consideran sanciones. ¿Okay? Indecopi actúa en el marco de la actividad privada. ¿Okay? Ahí es donde seguramente también se dan estos casos, ¿no? O sea, te piden una cuota para determinados conceptos y esas cuotas son extraordinarias, también están prohibidas, se sancionan obviamente. ¿Ok? Cierro paréntesis y vamos por... Sí. Hay colegios que tienen, tipo de dar servicio, todos son colegios medalleros, eso, tienen un servicio que ¿Perdón? ¿Colegio qué? los medalleros, para no decir nombres, Medalleros, ya. del país, ¿no? Entonces tienen aulas especiales para los chicos con mayor, aparte del colegio, con mayor potencial, y se implantan aulas especiales para ellos con profesores diferentes, ¿no? Que van especialmente para esas aulas. Pero ahí hay que pagar un diferencial. Eso sí es correcto porque dicen que esos profesores cobran más. No cobran igual que la plana docente normal, ¿no? Entonces, ¿es justificable eso? Si ese diferencial está incorporado en la pensión, ¿Lo incorporan? claro, o sea, es como que, digamos, yo en la pensión incorporo una serie de costos, ¿verdad? Esa pensión debería incorporar este costo adicional, con lo cual no me podrían cobrar un cobro adicional por ese tema. Todo debería estar incorporado a la pensión. Y no hay problema que sea diferente a la otra aula que una aula regular. No, porque se justifica por exactamente. selección, obviamente grupo de selección y lo preparan diferente para la experiencia. Exactamente, y eso es No autonomía. cobran, bueno, algunos colegios de crisis no te cobran así. Otros sí, de repente, puede ser una buena doctor, y con referente, por ejemplo, nos vamos por campo, la parte de expendio de alimentos. Sabemos que hasta cuánto puede duplicar un producto. Por ejemplo, un producto, los soles, lo vengan 3 soles, ¿hasta qué porcentaje está permitido? Porque de todas maneras nos afecta al consumidor. Claro, pero hay un tema que también es claro. Primero, veamos si es una actividad regular. Claramente, por ejemplo, esta no es una actividad regular, ¿no? El expendio de agua, etcétera, no es una actividad regular. No, pero en los restaurantes los venden y te lo venden a unos precios de... Claro, por eso, pero la regulación es una regulación, no es una regulación intensa que afecte el precio. A lo que voy es, si es que, por ejemplo, diferenciamos esta es una clasificación más o menos general y práctica para el ejemplo, ¿no? Hay actividades que son reguladas, que son básicamente servicios públicos de contenido económico, ¿no? Lo que hemos señalado, por ejemplo, el tema de agua potable, ¿no? Agua potable, el tema de saneamiento, el tema de gas, ¿no? El tema de electricidad, el tema de
la infraestructura de transporte de uso público, ¿no? O el tema de la telecomunicación, ¿no? En esta división, estas actividades, al tener un contenido económico, se le regula precio. Es decir, el agua potable, yo tengo que pagar un precio que es regulado. ¿Y quién lo regula? En este caso SUNAS. Bajo, digamos, hay todo un concepto económico y técnico del plan maestro de optimización, la CPS, etc. Pero finalmente lo que hace SUNAS es aprueba, digamos, el precio que se va a cobrar. Lo mismo para cada uno de ellos. ¿Ok? Distinto es la regulación que yo puedo como Estado hacer respecto a la calidad, la seguridad, de las condiciones de cómo se brindan los servicios o los alimentos, etc. Aquí yo no puedo entrar a regular. ¿Por qué? Porque yo entiendo que aquí, digamos, aquí hay conceptos que le llaman monopolios, hay externalidades, hay asimetría de la información, o simplemente lo que hay es que no hay una demanda potencial, no hay condiciones de competencia. Aquí no, aquí sí hay. ¿Okay? Acá hay varios que lo realizan, ¿okay? No tienen cuota de mercado o cuota de poder. Aquí sí, por ejemplo, en el caso de saneamiento, hay uno solo. Yo ese solo tengo que regularlo, porque si no, va a brindar una calidad de agua que no corresponde con los estándares internacionales, y evidentemente hay una afectación a la salud, ¿de acuerdo? O va a brindar el agua, digamos, en menor cantidad de lo que se necesita. Lo mismo para los otros servicios, porque son servicios básicos, ¿no? Pero aquí no, aquí hay libre juego de la oferta y la demanda. Entonces, si tenemos en cuenta ese contexto, ¿no? El Estado allí no podría intervenir en el tema de precios, ¿ok? Porque ahí ya no estaría ejerciendo su rol subsidiario. Recordemos que el rol subsidiario solamente se da cuando el Estado advierte condiciones de ausencia de competencia o cuando quiere promover determinadas actividades, por ejemplo. Pero aquí no. Y volviendo al ejemplo, efectivamente, ¿no? El precio no puede ser en este caso regulado. ¿Por qué? Porque hay varios que lo brindan, ¿no? Por un lado. Y por otro lado, no se configura que haya demanda potencial, que haya asimetría, monopolio. No existe. No existen los fundamentos para los cuales se pueda regular el precio. Por eso es que un poco existen, bajo esta división, existen los organismos reguladores, ¿no? ¿Y cuál es el arma potente de la regulación? Precisamente lo que mencionaba usted, es regular el precio. Regular el precio final o regular el precio mayorista, el que se brindan entre empresas operadoras. ¿Ok? Entonces, lo que puede ser aquí sí es a nivel de cuidar las condiciones de la idoneidad del servicio, por ejemplo, las condiciones en las que ofrece el servicio, respetar los estándares de calidad, ¿no? El tema de los proveedores, etc. ¿Ok? Eso es un poco lo de. Bien, sigamos avanzando entonces. Ok, entonces vamos a entrar al tema de vamos en formas de los actos administrativos. Ok, entonces ya sabemos cuál es la regla, cuál es la excepción. Pero adicionalmente a esto, la autoridad administrativa puede establecer la modalidad del acto administrativo. ¿A qué me refiero con esto? Es decir, que yo puedo establecer el modo, ¿ok? El tiempo en el cual yo puedo establecer el acto administrativo. Es más, establecer el acto administrativo, yo puedo otorgarle un efecto suspensivo, por ejemplo, el acto administrativo. Y el ejemplo típico es el que, bueno, ¿quién me ha ido a Mistura, no? Es ya una actividad, digamos, recurrente hace un buen tiempo, ¿no? Y bien, porque digamos, tiene incidencia en la productividad económica también del país. Cuando un proveedor de este tipo de alimentos, de comidas, va a mostrar sus productos, lo que hace es pedirle un permiso o una autorización a la municipalidad competente, ¿ok?
pero no lo hace pues un mes antes. ¿De acuerdo? Porque imagínense que allí, como hay una demanda importante, interesante, evidentemente lo que hace es el proveedor se asegura y quiere obtener este permiso de autorización con el tiempo determinado, es decir, con meses de anticipación. ¿Ok? Estamos hablando de 5 o 6 meses más o menos. Entonces, lo que hace la autoridad administrativa, la municipalidad concretamente, es otorga el acto administrativo, pero como es con meses de anticipación, ya ves, por ejemplo, se va a hacer en noviembre, entonces el acto administrativo se emite en junio, pero le otorga un carácter, ¿no? Un carácter suspensivo aplicable al momento en el que efectivamente se va a dar, digamos, este evento. ¿Ok? Entonces, el acto administrativo también está sujeto a modalidades, modo, tiempo, etc. ¿Ok? Y a condición también, efectivamente, cómo es que se va a desarrollar este acto administrativo, bajo qué condiciones, de seguridad, de salubridad, etc. ¿Okay? El otro aspecto fundamental, antes de entrar en los requisitos de validez del acto administrativo, es la motivación. ¿De acuerdo? Y bueno, vamos a ir adelantando un poco de ideas. Una motivación parcial, incoherente, ojo, motivación parcial incoherente, o un objeto o contenido incongruente, incoherente con lo que quiere establecer lo solicitado o lo administrado, no da lugar a una nulidad. Hay que tener bien claro eso. ¿Ok? Una falta de motivación, una ausencia de motivación o una falta de objeto claro, posible, ¿no? Factible, sí da lugar a una nulidad. Entonces, cuando hay una motivación, por ejemplo, incongruente, incoherente, o un objeto o contenido que no está claro, ¿okay? Que no es posible, ¿okay? Que no es más o menos posible, lo que da lugar es a que la administración pública pueda subsanar, remediar. ¿Ok? Entonces, ese es el otro tema. El tema de la nulidad va aparejado con el tema de que lo pueda subsanar la propia autoridad administrativa. ¿Ok? Cuando hablamos de motivación, la motivación tiene que estar en proporción con los fines que está solicitando, en este caso el administrado. ¿Ok? Tiene que ser proporcional con los fines que está solicitando. Pero no solamente con los fines que solicita, sino también con la finalidad pública de la actividad que se estaría en este caso regulando. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de requisitos, estamos hablando de los 5 requisitos. Por un lado, competencia, objeto contenido, finalidad pública, motivación y procedimiento regular. El incumplimiento de alguno de estos requisitos da lugar a una nulidad. ¿Ok? Doctor, entonces, cuando hay alguna discrepancia o incoherencia entre lo que es la motivación y el contenido en sí, no da lugar a nulidad. No es nulidad. Puede subsanarse. Puede subsanarse, Solamente exactamente. la falta de motivación, ahí sí debería haber Una nulidad. Así es. ¿Ok? Empecemos por el tema de la competencia. El incumplimiento de este requisito da lugar a una nulidad. Así es. El cumplimiento de estos requisitos.